Buenas. En este nuevo video vamos a abordar lo que tiene que ver con el último tramo de las funciones trigonométricas y hacer algunas actividades del trabajo práctico del mismo, de funciones trigonométricas que tenemos disponible. Bueno, hablaremos de varias cosas, así que vamos a tomar apuntes precisamente de varios temitas, ¿eh? Así que prepararse un buen termo de mates y prestar mucha atención de todo lo que se hablará aquí. Algunos conceptos los vamos a mirar un poco más para arriba, pero vamos a hacer más foco en las cuestiones prácticas, a ver cómo se aplican todas estas. Y tener en cuenta toda la teoría que venimos hablando en videos anteriores, cuando una función es inyectiva, sobreyectiva, las funciones inversas. Y otro aspecto que vamos a utilizar también vamos a utilizar este espacio para hacer algún tipo de ejercicio práctico, tiene que ver con identidades trigonométricas, la prueba de algunas identidades. No solo quedarnos con las famosas, sino qué hacemos con las que ya sabemos para utilizarlas a favor y probar nuevas identidades. Bueno, pero vamos a organizar un poquito la clase. Empecemos por el principio, por hablar de lo que son las tres funciones básicas trigonométricas, que son la función seno, coseno y tangente. Siempre hablando en el sistema de referencia angular, que son los radianes, ¿no? La x, que es mi variable independiente, la que le voy a dar de comer a la función seno, coseno, tangente, o cualquiera de las recíprocas, cosecante, secante y cotangente, siempre es un x real, es un x que representa radianes, es decir, arcos de circunferencia. ¿De acuerdo? Bueno, aclarado esto, vamos a definir entonces la función seno. Función seno es una función f que se define de r a r, tal que f de x es igual al seno de x, es decir, que para cada y la misma la voy a obtener evaluando a la función seno para el x que yo escoja, ¿de acuerdo? Y ahí se empieza a generar la correspondencia entre las dos variables. Bueno, ¿qué pasará con esto? Si empezamos a hacer una tabla explorativa ahí de distintos valores de x de forma independiente, fíjense que lo que estoy dando es, ¿cuántos valores? Ahí se dice como 9 cuentitas, ¿no? Empecé en cero y después fui haciendo una escala de pi sobre 4 en pi sobre 4. Acuérdense que la x está medida en radianes. Esto significa 0 grados, si la x fuese en grados, para que la entiendan bien, estos serían 45 grados. Este pi sobre 2 representa un ángulo de central de 90 grados, este de 135, este de 180, este de 225, este de 270, este de 315 y este de 360. Fíjense que la escala que utilicé en esta tablita como para hacer un paneo rápido no es ni más ni menos que bueno, hay 9 ángulos notables equidistantes, o mejor dicho, cuya amplitud es constante, el incremento que le voy haciendo, de 45 grados en 45 grados, o correspondientemente en forma de fracciones de pi, hablando en términos de radianes, es de pi sobre 4 en pi sobre 4. Esto lo mostré en clase. Por ejemplo, que el cero era lo mismo que decir 0 cuartos de pi. Esto es un cuarto de pi. Este es 2 cuartos de pi, 3 cuartos de pi, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos y 8 cuartos. Obviamente que los que puedo simplificar, los simplifico. Entonces así es fácil de recordar esa lista famosísima de ángulos notables. Bueno, haciendo las cuentas con la calculadora previamente puesta en mode 2 veces y la opción de radianes para que me arroje las respuestas de las funciones trigonométricas, entendiéndome que el valor que le meto es un radian y no es un ángulo en grados. Si yo no pongo eso, la calculadora no me distingue si pi sobre 4 representa grados o radianes, entonces lo tengo que informar. Una vez que aparece la R en mi pantalla, estoy en condiciones de hacer las cuentas. Bueno, al hacer todas las cuentitas, fíjense que estos valores los teníamos también ya establecidos por una regla mnemotécnica de ángulos notables, ¿no es cierto? Así, esto, pero no es ni más ni menos que el valor 0,7 aproximadamente, y este sería menos 0,7. Bueno, fíjense que los puntos, cuando los llevo a la representación gráfica, andarán por acá. Acá está 0, bueno, perdón, este es pi sobre 4, y acá tenemos la altura que va a ser raíz de 2 sobre 2. Este es pi sobre 2. Les quiero mostrar lo de los ángulos en radianes. Acá tenemos pi sobre 4, pi sobre 2, acá tenemos 3 cuartos de pi, acá tenemos pi, por aquí vamos a tener, estamos, por aquí 5 cuartos de pi. A ver, estoy haciéndolo bien, 4 cuartos, 5 cuartos, sí, sería 1,25 pi.
que sería acá hasta acá. 2 por aquí. 5 cuartos de pi. Este sería 6 cuartos de pi, que es 3 medios de pi. Por acá va a andar el 7 cuartos de pi. Y acá tenemos el 8 cuartos de pi, que no es ni más ni menos que 2 pi, ¿no es cierto? Bueno, no los voy a dejar tan cargado a esto, quise reducir por completo. Les mostraría en el GeoGebra cómo se hace ahora en un momentito para que vean cómo se pasa la escala a radianes. Creo que se los mostré ya. Bueno, cuestión de que tengo este punto, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de acá, el de acá, el de acá. Y ahí están los 9 puntitos que me van a generar esta especie de onda desde 0 hasta 2pi, ¿no es cierto? Que es la escala que nosotros hicimos. Pero como nosotros hemos estudiado las funciones trigonométricas definidas dentro de la circunferencia trigonométrica, es decir, generalizando la idea de razón trigonométrica, vimos la ciclicidad de los valores de las imágenes. Y vimos que después de 2pi, es decir, de una vuelta completa, las imágenes comienzan a repetirse. Es decir, la función seno goza de la propiedad de periodicidad. Es decir, que f de x, si es seno de x, si yo tomo un x cualquiera y le sumo 2pi, es decir, le sumo un giro, voy a obtener la misma imagen. Y no solo si le sumo un giro, si le sumo 2 giros, 3 giros, n giros, siempre lo mismo. Bueno, así que este es el menor número real que yo le puedo sumar para respetar esta igualdad de las imágenes. Cuando pasa eso, a este se le llama período. Así que la función trigonométrica seno de x tiene período igual a 2pi. Y eso se ve en el gráfico, algo así como si fuese el ancho de la onda antes de que vuelva a repetir el ciclo de valores. Bueno, es muy fácil recordar el formato de la función seno. Yo la recuerdo siempre así. Como que es un pedacito de onda que arranca subiendo, baja hasta llegar a su mínimo, vuelve a subir, y fíjense que a partir de este punto comenzaría a repetir su ciclo de valores, porque sería después ya de un giro. Luego va a empezar a repetir el mismo ciclo. Y luego va a repetir hacer el mismo ciclo. Y lo mismo para atrás, repetirá su ciclo. Y así se genera una continuidad infinita en esta curva que va siendo con un movimiento ondulatorio y va a cubrir todo el dominio de los números reales. Así que bueno, hasta acá estamos viendo como el alma de la función trigonométrica seno de x, que tiene que ver con esta onda, ¿no es cierto? Cuyo periodo es 2pi. Bueno, aquí un análisis rápido que me interesa destacarlo. Fíjense que la función trigonométrica tiene dominio todos los reales, codominio todos los reales. No así el conjunto imagen. Si yo miro la imagen, siempre está comprendida entre -1 y 1, que es lo que me está diciendo acá. ¿De acuerdo? Esto también es muy típico escribirlo de esta forma, como que el valor absoluto del seno de x siempre es menor o igual que 1. Y por propiedades del valor absoluto, nosotros sabemos que esto se puede escribir de forma equivalente así. Bueno, es decir, mi f de x siempre estará comprendida entre 1 y -1. Esto no es ni más ni menos que el conjunto imagen. Entonces, la imagen de esta función siempre va a ser el intervalo cerrado -1, 1, ¿no? Siempre y cuando la función sea seno de x. Bueno, muy bien, para tenerlo súper presente. Seguimos. ¿Qué pasa con el tema de las raíces? Conjunto de ceros. ¿Cuándo f de x es igual a 0? Bueno, f de x es igual a 0 si solo si el seno de x es igual a 0. Pero ¿qué acabo de ver acá? Que bueno, cuando la x vale 0, el seno de x vale 0. Pero no es el único. Cuando x vale pi, también vale 0. Bueno, ahí tenemos como dos soluciones aisladas. Pero fíjense que si a esta le sumo 2pi, como decía el periodo, fíjense que sería sumarle 2pi a este ángulo, iría a caer aquí. Justo 0 más 2pi daría 2pi. Esta raíz sería algo así como que luego comienza a repetirse la que me arrojaba x igual a 0. Y si a esta también le sumo el periodo, que sería 2pi, bueno, no me llega a quedar acá en el gráfico, pero andará por aquí una nueva raíz que se va a desprender de repetirse esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que si acá continúa la onda, se ve con claridad eso. Bueno, entonces está viéndose con claridad que cuántas raíces va a tener esta función trigonométrica. Va a tener infinitas, como bien lo están anticipando. ¿Cómo hago para generalizar esta idea? Bueno, me puedo ir haciendo una lista para entender la regularidad de los patrones. Una raíz es 0, otra raíz es pi, otra raíz, ¿quién es? 2pi. La siguiente, ¿quién va a ser? Gente que no se llega a ver que era la que caía por acá. Sí, están en lo correcto, va a ser 3pi. Y la siguiente 4pi, y así todo el rato. Entonces, cualquier raíz
de esta función trigonométrica seno de x estoy viendo que es un múltiplo entero de pi, ¿no es cierto? Entonces siempre va a tener la forma k por pi. Pero k no puede ser cualquier número real. K que estoy viendo acá que es. K es 0, K es 1, K es 2, K es 3. K puede ser menos 1 también. De hecho, si yo tuviese otra raíz que sería menos pi, que estaría por acá, fíjense que también va a ser una raíz más, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo? Que todos estos numeritos son enteros, números z, ¿no? Pertenecientes a z. Por eso es que el conjunto de ceros se lo suele escribir por comprensión de esta forma. Las raíces serán los x pertenecientes a los reales tales que ese x tenga la forma de k por pi, como acabamos de interpretar rápidamente. Y hay que aclarar que k tiene que ser un número entero. Esto es fundamental, si no, no queda bien definido el conjunto de ceros, ¿eh? Tal cual como lo acabamos de escribir ahí. Entonces, conjunto de ceros, los x que tienen la forma k pi con k entero. Aquí lo tenemos. Esta sería la familia de las infinitas raíces que tiene. A veces hay ejercicios que me dicen estudie o analice la función para el dominio acotado de 0 a 2pi, incluyendo el 0, incluyendo el 2pi. Entonces ahí me está haciendo un claro corte desde acá hasta acá. Entonces no trabajo con la totalidad de la onda, sino que trabajo con estos topes. Y en este caso, este trozo de onda no tiene infinitas raíces, tiene tan solo 3. Se entiende que va a depender la cantidad de raíces que tenga esto, dependiendo de cómo esté definido su dominio. Si el dominio es R, familia de infinitas raíces como se escribió ahí abajo. Si yo tengo un dominio acotado, puedo hacer la lista finita de raíces que cumplirán con ello. Bueno, la ordenada al origen, como me está diciendo acá, es 0. La ordenada al origen se obtiene haciendo f de 0, que es el seno de 0, que me da 0. Aquí estamos. Bueno, y después sabemos que los mínimos absolutos que estoy obteniendo en esta curva que va con un movimiento ondulatorio, se obtienen aquí, se obtienen aquí, se va a obtener por aquí. ¿A qué altura está la imagen? -1. ¿Y los máximos? Aquí los veo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo? Ah, mira, el máximo que va a tomar esta función siempre va a ser 1 como máximo, y como mínimo -1. Lo habíamos hablado recién porque estábamos hablando del conjunto imagen. Ahora, si yo quisiera hablar, ¿qué x cumplirán con esta posición donde se producen estos máximos absolutos o mínimos absolutos? Bueno, veamos un poquito con más detenimiento y hablemos de forma general. Por ejemplo, tomemos el más notable. Este es un máximo absoluto, que es 1. El máximo absoluto es 1. ¿Y dónde ocurre? ¿Para qué valor de x? Para pi sobre 2. ¿Dónde se va a volver a repetir? Bueno, no se llega a ver, pero sería 2pi más adelante. Si yo hago pi sobre 2 más 2pi, esto me va a dar, fíjense, 5. Si lo dije bien, ¿no? 2 por 2, 4 más 1, 5. Estoy en duda ahora si lo dije bien al anterior. ¿Tienen que estoy mirando algo? 4 más 1, sí. Sí. Tengo un medio. No, estaba mirando un detalle que había, me estaba pensando si me había confundido en un error anterior. Fíjense que si a un medio entonces le sumo 2pi, lo que voy a tener justamente va a ser 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces voy a tener 3 medios. Estaba escribiéndolo mal ahí abajo. 3 medios de pi. Perdón, estoy cometiendo errores, mi gente. Esto lo voy a terminar editando, ¿eh? Seguramente. Bueno, como vemos, si le sumo acá el 2pi, lo que tendría sería pi sobre 2 más 2pi. Entonces voy a hacer 2 por 2, 4, más 1, 5, y voy a tener 5 medios de pi. Entonces el que no se llega a ver aquí va a ser 5 medios de pi. Algo así como 2,5 pi. Fíjense que hasta acá era una vuelta y un poquito más va a haber un siguiente máximo, ¿no es cierto? Bueno, pero esto me interesa que analicemos. Fíjense que un máximo ocurre en pi sobre 2 y otro en 5 medios de pi. Es decir, el primer valor de preimagen donde ocurre el máximo es pi sobre 2. El segundo, 5 medios de pi. ¿Se llega a ver algún tipo de relación? Fíjense que acá, esto si quisiera escribirlo en formato de fraccionario, los protagonistas son un medio y luego 5 medios. ¿Qué pasó? Le sumé 2pi. Y la siguiente
2pi más. Y la siguiente, 2pi más. Lo que me estoy dando cuenta, como me lo indicaba el periodo, que estos puntos particularmente máximos se van a repetir cada 2pi de unidades, ¿no? Es decir, el siguiente x3 va a ser aquel que surja de a 5 medios sumarle 2pi. O mejor dicho, podría tomar la primera, que era un medio de pi, y sumarle 2 veces 2pi, es decir, sumarle 2 giros. Bueno, me quedo con esto, porque fíjense que si le sumo 2 giros, obtengo la tercera, y si le sumo 3 giros, obtengo la cuarta, y así todo el rato. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que los máximos siempre van a tener este comportamiento, de que van a estar ubicados en un medio de pi más cierta cantidad de vueltas enteras, es decir, más una cantidad entera de vueltas que le adicione a ese ángulo en radián, siempre y cuando K sea un número entero, ¿no es cierto? Fíjense que ahí mostré una primera raíz, una segunda y una tercera, y ya después paré, ¿no es cierto? Bueno, en forma general se escribe así. El máximo absoluto entonces es y igual a 1. Esto lo anotábamos nosotros en notación de introducción al cálculo como máximo absoluto igual a 1 en x igual a, y acá que me dice, ah, mira, ¿en qué valores de x ocurre esto? En los que van a tener esta estructura, pi sobre 2 más 2k pi, y hay que aclarar siempre, 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 acostumbrarse que ese k tiene que ser siempre un número entero, ¿de acuerdo? Entonces depende de la consigna, me dice, ¿cuál es el máximo? El máximo es 1, digo. Ahora, si una consigna me dice, ¿dónde o para qué valor de x la función seno alcanza su máximo? Ahí donde yo tengo que hacer referencia al pi sobre 2 más 2k pi. Entonces, bueno, tener presente esto. De forma análoga se pueden ver los mínimos con el mismo criterio, y fíjense que un mínimo podría tomarlo, que sea este, y por la misma razón van a estar separados cada 2pi. Entonces basta con tomar un valor particular y sumarle esta expresión más 2k pi para generalizar y armarme la fórmula o la bolsa de los infinitos valores que cumplan con esto. Así es como se trabajan las funciones periódicas, ¿eh? En particular las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, aquí estarán los máximos y para estos valores de x estarán los mínimos. Fíjense el detalle. Es prácticamente lo mismo que le estoy sumando una cantidad entera de vueltas, una cantidad entera de vueltas, pero lo que está cambiando es como si fuese el valor inicial que yo tomo de referencia, como el punto de partida. Y eso lo cambia todo. Bueno, muy bien. Acá tenemos un análisis bastante rapidito e interesante de la función seno de x. Se las presento con ustedes. Ahí tenemos la primera onda. Bueno, la función coseno es muy similar, no quiero perder tiempo con ella, pero cumple prácticamente de forma complementaria, se le dice así, de hecho es una función complementaria de la función seno. Bueno, no quiero hablar justo de eso ahora, pero en el fondo la función coseno de x podría escribirse en términos de seno. Eso para otra conversación ahora. Pero es algo así como que está desplazada pi sobre 2 unidades respecto de la función seno. Ahora lo vamos a hablar cuando estudiemos modificaciones de ondas. Pero si hacemos una tabla de valores y la estudiamos, vemos que la onda que aparece es muy similar a la anterior, pero vemos que está como algo así como corrida. Sí se ve con claridad que tiene un periodo de 2pi también, pero por ejemplo el ordenado al origen no es 0, sino que ahora ahí veo que es 1, y que las raíces han cambiado su lugar, que los mínimos y los máximos también han cambiado su posición. Sin embargo, hay cosas iguales. Por ejemplo, el conjunto de imagen es el mismo. Bueno, a ver, vamos a ser un poco más precisos. Dominio todos los reales, codominio todos los reales y el conjunto de imagen el mismo. Pero fíjense que el conjunto de ceros ahora ha cambiado. La primera raíz que se obtiene va a ser en pi sobre 2, que acá se veía. La segunda raíz donde se obtiene en 3 medios de pi, que acá también se ve. Bueno, entonces, ¿qué estoy viendo? Cuidado acá que esto puede ser un poco más confuso. La primera raíz que obtuve es un medio de pi. La segunda fracción que obtuve es 3 medios de pi. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Cuidado con esta forma general que estoy viendo. Cuidadito que por ahí marea un poco, pero no es ningún drama. ¿Y quién será la siguiente raíz? No sé si se llegan a dar cuenta, pero la separación entre las raíces no es de 2pi, sino que es de pi unidades. La siguiente sería luego de sumarle pi a esta última, que va a ser la que caiga aquí. Es decir, le tendría que sumar un pi a 3 medios. 3 medios más 1 va a ser 5 medios de pi. Aquí en 5 medios de pi tendremos otra raíz más, que sería la tercera. Bueno, pero con esto paro acá para que veamos la regularidad de esta secuencia o sucesión de raíces. Fíjense que tenemos en todas cantidades de pi, son todas cantidades fraccionarias de medios, ¿y quién es el que está variando? El que está variando es el numerador. Tenemos 1, 3, 5. ¿No les suena conocido esa listita?
1, 3, 5, que son números como impares. Entonces, es evidente que la siguiente raíz va a ser 7 medios de pi. Y la otra, 9 medios de pi. Y así puedo estar todo el día haciendo una lista de infinitas raíces. Entonces, ¿cómo hago para generalizar esto más rápido? Como dice aquí. Entonces, la raíz va a ser siempre aquella que tenga el formato aquí 2, aquí pi, y aquí va un número impar. ¿Y cómo se expresan números impares en formato algebraico? Bueno, poniendo 2k más 1, por ejemplo, y aclarando que k es un número entero. Fíjense que si k vale 0, esto se va y tendría un medio de pi. Si k vale 1, tendría, que lo muestro y lo dejo permanente, si k vale 1 aquí, tendría 2 por 1, 2, más 1, 3. Ok, tendría esta. Si k vale 2, tendría 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 medios. Tendría esta. Ok. Che, ¿y para los negativos? ¿Qué pasará si k vale menos 1? Porque acá me dice que k es entero. Esto incluye los negativos también, no solo desde el 0. Bueno, si k vale menos 1, te muestro. 2 por menos 1, más 1. Esto sería menos 2, más 1. Tendría menos 1. Algo así como que si k vale menos 1, voy a tener menos un medio de pi, que en efecto va a ser esta. Fíjense que también me arroja la otra raíz. Es decir, si los k son negativos, dentro del mundito de los enteros, empiezo a tener todas las raíces de la parte negativa del eje x, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, así se generaliza el conjunto de ceros de esta función coseno. Fíjense que lo notable ahí es que el numerador siempre es un número impar. Bueno, el ordenado al origen es 1, se obtiene calculando f de 0, que es coseno de 0, y esto ya sabemos en la circunferencia trigonométrica que el coseno de 0 se puede ver acá cuando uno tiene un ángulo central de 0 grados, ¿no es cierto? Entonces el arco de circunferencia que le corresponde es nulo, es nulo. Sin embargo, el coseno, ¿cómo se veía siempre? Como la coordenada de la abscisa del punto dentro de la circunferencia trigonométrica, ¿no? Este es el punto que está ubicado en la posición 1, 0, entonces este es el coseno. Coseno de 0, y este es el valor del seno, como hemos aprendido en clase. Entonces, bueno, es evidente que el coseno de 0 es 1. Si no, voy a la calculadora previamente en radianes y lo obtengo. Bueno, intersección con el eje Y. Y aquí tenemos justamente el tema de los máximos y los mínimos. Bueno, acá es un poco más limpio. Fíjense que, ¿dónde están los máximos? Aquí, aquí. ¿Dónde ocurren? En 0, en 2pi, y como es periódica, la siguiente va a estar en 4pi, en 6pi. Es decir, le tengo que sumar a una particular de estas 2kpi, como lo dice aquí. Bueno, la primera familia que estamos poniendo acá sería 0 más 2kpi, que sería lo mismo que decir 2kpi con k entero. Y los mínimos, bueno, fíjense que un mínimo ocurre en pi. El siguiente mínimo va a ocurrir por aquí cuando le sume 2pi a ese pi, es decir, cuando tenga 3pi. Y el siguiente en 5pi. Y el siguiente en 7pi. ¿Qué estoy viendo? Que son cantidades impares de pi. Entonces, bueno, generalizo esa idea de la siguiente forma. 2k más 1 por pi. Bueno, entonces así tenemos como si fuese la gran familia de preimágenes que generan extremos absolutos. Bueno, muy bien. Función coseno también estudiada. Del mismo modo, yo podría ahora definir la función tangente, pero esta rompe un poco los planos, porque es un poco rarita. Fíjense que seno y coseno son muy familiares directas, pero la función tangente es la rara de la familia, la oveja negra. La función tangente, fíjense que se define como de un dominio muy particular, que me dice todos los reales menos un cierto conjunto A. Ahora aclaramos qué es esa A, que lo dice ahí abajo, hacia los reales como codominio. Tal que f de x se define como la razón trigonométrica tan de x. Bueno, muy bien. ¿Quién es la A? ¿Quién es ese A que le tengo que sacar al dominio? Algo así como que me está advirtiendo que este dominio va a estar restringido, que en general no van a ser todos los reales. Hay valores puntuales que voy a tener que extraerle al dominio. Y fíjense que los valores que le voy a extraer van a ser todos los que tengan esta pinta. Esto tiene cara conocida. Esto lo habíamos visto hace un rato, que eran las raíces de la función coseno. ¿Y por qué? Bueno, aquí acá abajo se aclara, miren. Si prestamos atención en las clases que tuvimos presenciales, la función o razón trigonométrica tangente la pudimos demostrar que es equivalente a pensarla como el cociente entre seno y coseno. Entonces, analizar una función tangente es lo mismo que analizar esta función cociente. Bueno, si yo veo un cociente, ¿qué tengo que automáticamente aplicar como un reflejo de protección?
el coseno de x tiene que ser distinto de cero sí o sí para que este cociente quede bien definido, porque la división por cero no lo está. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué valores de x hacen que el coseno sea cero? Los valores de x que hacen que el coseno sean cero son sus raíces. ¿Sí? Tengo el coseno igualado a cero, por lo que veo ahí. Bueno, y agarrando y reciclando la información de arriba, los que iban a hacer que esto sea cero, ¿quiénes eran? Bueno, uno era 1 medio de pi, otro era 3 medios de pi, otro era 5 medios de pi, otro puede ser menos 1 medio de pi, menos 3 medios de pi, menos 5 medios de pi. Entonces, siempre voy a tener estos valores conflictivos que me hacían cero al coseno y ahora me van a traer problemas de dominio para la tangente. La tangente, por ejemplo, en pi sobre 2 no está definida. La tangente en 3 medios de pi no está definida. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán ustedes? Y porque me van a quedar cocientes del tipo algo dividido por cero y eso no se puede hacer. Bueno, tiene interpretación también hasta incluso geométrica esto, ¿no es cierto? Pero lo más rápido para que lo puedan absorber es esto. Bueno, podemos hacer una tabla de valores y justamente, a ver si lo puse por aquí. Ah, claro, en esta parte no lo había. Ah, sí, acá está. Fíjense que la imagen para menos pi sobre 2 no existe y para pi sobre 2 tampoco existirá. Bueno, acá faltaría completar estas cositas a modo de tarea para hacer una tabla de valores y tener de referencia un poco de un tramo de la función tangente. Bueno, cuidado porque la función tangente también será periódica, pero con otro periodo. Bueno, empecemos a hacer algunas representaciones de esta función y fíjense con qué me encuentro. Lo pueden hasta ver en el GeoGebra, ¿eh? Por ejemplo, la tangente de cero me da cero. Por acá también habíamos registrado que para menos pi sobre 2 no iba a existir la tangente. ¿Y qué estoy viendo acá que ocurre? ¿Por qué no existe? Bueno, no ocurre porque me va a empezar a comportarse la función tangente con este comportamiento asintótico en la medida que yo me acerque a estos valores conflictivos. Acá no es un problema de tener un agujerito vacío, de que no exista la imagen porque hay un agujerito, sino que acá no existe la imagen porque allí cuando me acerco la función tiende a decrecer o crecer infinitamente de forma indeterminada. Se produce este efecto asintótico. Esto se puede ver con mucha facilidad haciendo la exploración de un límite, que lo van a estudiar en cálculo 1, pero se los puedo decir un poquito más en criollo. Miren, para que entiendan esto de raíz, por qué aparecen las asíntotas, quizás es más práctico hablar en términos de grados por tiempos y practicidad ahora de cuentas. Pero, por ejemplo, ¿por qué en pi sobre 2 entonces hay una asíntota? Entendámoslo. La función es tangente de x. Ahora, pi sobre 2, que es el número conflictivo y prohibido, ahí donde está el agujero negro, el agujero de gusano, como dicen los locos de física, donde se me rompe la máquina, porque la tangente de pi sobre 2 no funciona. Bueno, pi sobre 2, primero y principal, en términos de grados, es equivalente a decir 45, ¿no es cierto? 45 grados. Pi sobre 2 radianes es equivalente a 45 grados. Síganme la idea. Lo que quiero decir es que si tengo la calculadora en radianes y le pido tangente de pi sobre 2, error me va a decir. Y si la tuviese en deg, que es en grados, y le pido tangente de 45, me va a decir error también. Así que, ¿qué hago? Bueno, si bien están prohibidos esos valores, la pregunta es, ¿cómo hago yo? Ahí estoy. Creo que se me fue la cámara. Ahí volví. ¿Cómo hago yo para anticiparme a ver qué va a pasar más allá de esto? ¿Cómo hago para ver cuál es el valor al que tiende cuando yo me acerco a ese valor prohibido? Bueno, lo que podemos hacer es una especie de exploración en una calculadora, ¿eh? Yo no lo tengo acá disponible, pero síganme la idea. Si acá tenemos entonces el ángulo de 45 grados, por ejemplo, ¿qué puedo pedirle a la calculadora? 45 está prohibido. Siempre en deg, ¿no? Porque estamos en grados ahora. Pero ¿quién sería un valor que esté cerquita y a la izquierda, por ejemplo? 44 grados. Bueno, si voy a la calculadora y le pido tangente de 44 grados, van a ver que me da un resultado bastante alto. Pero no es bien cerca de 45, eso puedo acercarme más. Puedo pedirle ahora tangente de 44,9. Es decir, más cerquita de la asíntota, de ese valor prohibido, más alto me va a dar la imagen, tiende a crecer. Y si pongo tangente de 45,99999, es decir, casi 45, pero le falta un pelito. Bueno, esto crece y crece y crece. ¿De acuerdo? Nunca termina de crecer, pero con la condición de que en 45 la máquina se rompe. Entonces eso genera este comportamiento asintótico que tienen algunas funciones. Y lo mismo si me agarro por exceso algún valor cercano al 45, si tomo en la calculadora el ejemplo puntual de tangente de 45,
0,0001, es decir, un poquito a la derecha, un poquito más grande que 45, la calculadora me va a arrojar ahora un valor muy grande en valor absoluto, pero negativo. Eso quiere decir que la función tiende a irse como para abajo. Bueno, eso mismo va a pasar en todos los lugares donde haya asíntota. Quería mostrarles esa idea de límite o de idea de acercamiento con una tabla de valores para que comprendan por qué se genera esta especie de subidón o bajón que tienen estas ramitas. Y fíjense que hay periodicidad. ¿Cada cuánto se repite la asíntota que vimos conflictiva acá? Vimos que se repite después de menos pi sobre 2 era el primero, después pi sobre 2 y después 3 medio de pi. Bueno, suficiente para empezar a ver que lo que equidista acá, la equidistancia que se mantiene entre estas asíntotas es de pi unidades, ¿no? Bueno, y eso se va a respetar no solo para las asíntotas, sino para cualquier punto. Por ejemplo, la tangente de 1, ¿dónde estamos? Acá. Tangente de pi sobre 4, por ejemplo, me da 1. Bueno, si a pi sobre 4 le sumo 1, me va a dar 5 cuartos, que va a andar por acá. Y fíjense, no, por acá no, tengo que mover un poquito más para allá. Acá estamos. Me va a dar el mismo 1. Fíjense que tenemos pi unidades de separación. Y si me voy para el otro lado, también voy a tener pi unidades de separación. Entonces estoy viendo que esta función es periódica de periodo P, que lo indiqué ahí chiquitito. No sé si se llega a ver, pero el periodo de la función es P unidades, a diferencia de seno y coseno que tienen periodo 2pi. Bueno, cuidadito con esa primera gran diferencia. Ahora sí, vamos a analizar un poquito más el tema de su representación gráfica y aclaremos. Bueno, el dominio ahora sí van a ser todos los reales menos, ¿vieron que habíamos puesto ese A que habíamos hablado hace un rato? Bueno, el conjunto A está escrito ahí en forma comprensiva. Quizás una forma más elegante o sintética de hablar de esto, podríamos decir todos los reales menos, y acá se debe aclarar que iba a ser pi sobre 2, también podría decir, más k pi. ¿Estamos bien? Sí. Más capi con k perteneciente a los enteros. Esta sería otra alternativa de hablar del dominio de la función tangente. Me está diciendo, le estoy sacando el pi sobre 2, le estoy sacando ¿quién más? Pi unidades más adelante, le estoy sacando pi unidades más adelante, le estoy sacando pi unidades más atrás, pi unidades más atrás. Esto es lo que me está escribiendo esta expresión acá, de los valores conflictivos donde van a estar ubicadas estas asíntotas verticales. Esto también puede ser un ejercicio medio suelto, me pueden decir, encuentre la familia de asíntotas verticales que tiene una función tangente. ¿Cómo busco la asíntota? Bueno, me estoy dando cuenta que la tangente tiene forma seno de x sobre coseno de x y las asíntotas van a estar en la posición de x donde el coseno de x vale a 0. Entonces bastará con resolver esto y aquí los x que salten van a ser los que están adentro de estas llaves y allí estarán todas las asíntotas. Lo comento porque uno podría calcular eso tranquilamente si me lo pidiesen, ¿ven? Bueno, hay que seguir hablando de otras cosas. Codominio de todos los reales. La imagen ahora no está encerrada entre -1 y 1. Abarca todo el rango del eje Y. Conjunto imagen tengo todo abarcado, ¿no es cierto? Todo el eje Y. Bueno, las raíces, fíjense que están aquí en pi, en 0. ¿Lo dije bien? Sí, acá hay un error, me parece, ¿eh? Sí, porque acá va pi. Ahí estamos. Pi. Después la otra va a estar en... Sí, acá está 2pi. Entonces, ¿qué estoy empezando a ver? Menos pi, 0, pi, 2pi. Es una lista enterita de cantidades de pi. Entonces va a tener el formato kpi cada una de estas raíces, con k entero. La ordenada del origen es 0. Máximo absoluto y mínimo absoluto. Claro, si el rango o el conjunto imagen va desde menos infinito hasta más infinito, no tendrá tope esto. No tendrá ni máximo ni mínimo. Empezamos a entender que el conjunto imagen está íntimamente relacionado con lo que es el máximo de una función absoluto y el mínimo absoluto de una función. Si carece de máximos y mínimos, en consecuencia, quiere decir que, en este caso, por ejemplo, la imagen explota, ¿no es cierto? Abarca todo el eje Y. Bueno, muy bien. Avancemos un poquitito más. Ahí tenemos las tres funciones importantísimas de donde todo nace, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que quiero hablar es de las modificaciones de ondas. Esto se lo voy a mostrar en el GeoGebra con mucha rapidez, pero sí mencionarles algunas cositas importantes. Por ejemplo, la función, tomemos la función seno de x como referencia y como nuestra función madre, o función más estándar.
de la cual vamos a partir para poder entender cómo se modifica una onda si le voy poniendo distintos parámetros. Entonces, ¿qué son esto de las modificaciones de ondas sinusoidales? Bueno, suponete que tenés la función seno de x siempre de referencia. Y ahora quiero ver qué pasa si la función f de x igual a seno de x, que sería lo de acá, la multiplico por un número distinto de cero. ¿Va a cambiar mucho la gráfica? Bueno, no va a cambiar mucho. Acá te lo empiezo a estudiar. Mira, si esta es la función seno de x, después de multiplicar a seno de x por a, ¿qué me va a quedar? Como una onda estirada. Eso va a pasar cuando la a sea más grande que 1. En cambio, si acá tengo un valor, por ejemplo, a negativo, cuando la multiplique por a la función seno, lo que va a generar es estirármela y al mismo tiempo invertírmela. ¿De acuerdo? Bueno, no lo llegué a mostrar en este caso, pero si yo tomo un valor de a que sea entre 0 y 1, lo que va a generar es un efecto de contracción. No se va a estirar así, sino que se va a hacer un poquito más chiquitita, más aplastada, ¿sí? Eso se va a ver muy rápido en el GeoGebra, como ahora les voy a mostrar cuando cerremos todas este recorrido de las modificaciones de onda. Bueno, y fíjense que este valor A, que me va a estirar como máximo hasta el A y como mínimo hasta el menos A, va a tener rol protagónico en el conjunto imagen. Acá lo aclaro. Si la función original seno de x, que yo tenía como función madre, la puedo interpretar como que tiene un 1 como multiplicador aquí adelante, ¿no? Como cumpliendo el rol de esta, ¿ven? Que no hace falta verlo. ¿Pero por qué lo destaco? Porque ese 1 en el fondo podría entender como que me actúa como tope o extremos de intervalos del conjunto imagen, ¿ven? Menos 1 y más 1. En cambio, si ahora tengo una A, nuestro nuevo conjunto imagen va a ir desde menos A hasta más A, que es lo que trata de aclararme aquí el PDF, ¿de acuerdo? Entonces, esto que se va a llamar amplitud de onda, el valor A se le va a conocer como amplitud, va a estar relacionado con el conjunto imagen también. Entonces, estiramiento vertical. Primer modificación de onda estudiada. Siguiente. Otra cosa que le puede pasar a las ondas es no multiplicarlas por un coeficiente A, sino que lo que se le puede hacer es sumarle un término independiente, un coeficiente por fuera. ¿De acuerdo? Por fuera porque no está molestando a la X, sino a la imagen se le suma una cierta cantidad B distinta de cero. Bueno, esto es un desplazamiento vertical. Si yo le sumo un número positivo, la onda se me va a desplazar hacia arriba y si le sumo un número negativo, la onda se me desplaza hacia abajo. Todos los valores. Algo importante que no dije arriba, cuando hablamos de la amplitud, fíjense que la amplitud lo que hace es estirar la curva, pero algo importantísimo de destacar es que quedan clavadas las raíces, algo así como que estos puntos están fijos, y los que se estiran, como para verlo, son estos topes que me ayudan a verlo así como para entender la idea de que agarro el máximo y el mínimo y le hago esto, y lo estiro, pero eso implica que las raíces las deje igual, y eso analíticamente tiene sentido, obvio, porque ¿qué hace este A? Aumentarme con el factor de estiramiento o de contracción A, pero si yo tengo que f de x en un valor particular es cero, cuando lo multiplique por A, el cero es absorbente, va a seguir siendo cero. ¿Esto qué quiere decir? No importa por quién multipliques, las raíces no van a cambiar su lugar, no se van a desplazar verticalmente, van a seguir siendo cero. Bueno, eso no ocurre cuando uno desplaza completamente una onda. Es decir, si yo le sumo el b, como estoy mencionando acá con la segunda modificación, acá sí la raíz se me va a mover también y va a cambiar porque está moviéndose verticalmente el punto completo. Entonces, la amplitud no cambia las raíces, el desplazamiento vertical sí me las va a cambiar. Ahí tendremos que hacer cuentas e igualar a cero y ver quiénes serán las raíces en ese caso. Bueno, así que el b sumando representa un desplazamiento vertical. Bueno, acá empezamos con el lío. A ver, cuidadito con esto. Este omega que está aquí adelante multiplicando a la x, fíjense que está dentro como argumento nuevo de la función trigonométrica, o de cualquier función en general, en particular de la función trigonométrica, lo que va a generar, no de cualquiera, en las trigonométricas, se va a llamar primero y principal frecuencia. Ese omega, que puede ser cualquier letra, se le pone omega, pero puede ser cualquier otro parámetro. Acá puse k perteneciente a los reales menos el cero, no, y es con k, no, con omega perteneciendo a los reales menos el cero. Bueno, se las conoce entonces como frecuencia, ¿eh? Acá no le puse nombre, pero más abajo sí. Omega es la frecuencia. Bueno, ¿a qué se le llama frecuencia? Bueno, la frecuencia de una función trigonométrica, por lo que estoy viendo ahí en la gráfica, fíjense que la función trigonométrica seno de x, que era mi función madre, es esta roja,
Y fíjense que sería esta que está acá. En cambio, cuando yo grafico una función, por ejemplo en el GeoGebra, o puedo hacer una tabla de valores de la función trigonométrica seno de 3x, es decir, ahora mi omega no es 1, como es en la función madre, sino que es 3, algo así como que empieza a generarse una onda distinta, ¿no? Tiene máximos y mínimos iguales, pero se me está como... Este es el efecto visual, como un resorte parece, como que estoy apretando un resorte, como que la curva roja original parece un resorte en reposo y de repente le hago esto, y me empieza a subir y bajar más rápido, ¿no? Aumenta su frecuencia, se le dice esto. Bueno, empiezo a entender visualmente que la idea de frecuencia, algo así como que me mide esto, algo así como la rapidez, podría decir, en la que sube y baja una onda. Esto tiene muchas aplicaciones en la física y hasta en lo cotidiano. Esto del, por ejemplo, las radios. Las ondas tienen que ver con muchas aplicaciones físicas. Primero y principal, no quise ir para ahí, porque si no se hace la clase muy larga, pero todo en donde hayan fenómenos que intervengan vibraciones, sonidos en consecuencia, están las ondas por allí. Bueno, las redes de Wi-Fi, los celulares, estamos todo el tiempo, acá mismo estoy atravesado por múltiples ondas que son invisibles, pero están aquí. Y en cuanto a la frecuencia, lo que quería mencionar era, por ejemplo, que en las radios, que son las emisoras de radio, las radios FM, que son las de frecuencia modulada, son las que tienen mayor nitidez, por ejemplo. Si una función trigonométrica o una onda tiene frecuencia alta, quiere decir que va a subir y bajar más rápido. Bueno, desde el punto de vista auditivo, si lo pensamos en tema sonido, eso es lo que va a mejorar, por ejemplo, es en la nitidez y calidad del audio. Se va a escuchar mucho más claro. Si la frecuencia es baja y hace como separaciones más largas, la calidad del audio no es tan clara. ¿Sí? Bueno, esa es la primera observación que queríamos mencionarles. A medida que aumento la frecuencia, la curva empieza a hacer esto, subir y bajar mucho más rápido. Bueno, si la frecuencia o ese omega no es 3, sino menos 3, lo mismo que pasó hoy con el A. También se va a subir y bajar más rápido, pero también se genera esta especie de inversión respecto al eje, como se muestra aquí a la derecha. Esto se va a ver mucho más claro cuando lo muestre en GeoGebra, ¿eh? Y lo mismo al revés. Si la frecuencia no es un número mayor que 1, y es un número entre 0 y 1, por ejemplo, veremos que la frecuencia no es que sube y baja más rápido, sino que empieza a hacerlo mucho más lento, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber frecuencias que sean 0,5. Si yo tengo una función trigonométrica que sea f de x igual a 0,5, perdón, seno de 0,5x, acá estoy viendo que la frecuencia ha disminuido a la mitad respecto de la original. Eso significa que va a subir y bajar más lento. ¿Cuánto más lento? Bueno, en la mitad de tiempo. Ahora vamos a ver concretamente, en el doble de tiempo, perdón. Tiene que transcurrir el doble de tiempo para que se produzca ese sube y baja. Veamos, no, veamos el desplazamiento horizontal y finalmente todos los movimientos en la aplicación GeoGebra. Bueno, la última modificación de onda que me faltaría que revisemos tiene que ver con esto que está aquí que se llama ángulo de fase o desplazamiento horizontal. ¿Vieron que recién había un B que me movía la onda verticalmente? Bueno, aquí hay un H que estoy definiendo que puede estar sumando o restando, en general se lo pone como menos, y se lo respetamos a esto para hablar en el mismo código todos. Hay un f de x menos h. Bueno, cuando hay un menos h allí adentro, ese h va a intervenir en esto, en el desplazamiento horizontal de mi onda. Me la va a desplazar h unidades para la derecha o unidades para la izquierda. Y fíjense que el desplazamiento horizontal va a estar relacionado con los radianes, porque el eje x, que es el horizontal, está escalado en radianes. Así que vamos a estar viendo algo así como que se me desplaza pi unidades para la derecha, pi sobre 2 unidades para la izquierda. Entender al h que es muy normal verlo en términos de radianes, ¿eh? Bueno, miren acá un ejemplo. La función madre que estoy viendo acá, función, si es esta, a ver si la escribí bien. Sí, la que tengo acá, la roja, esta que estoy marcando acá, es la función coseno de x. Esta es coseno de x. Y fíjense que aquí en celeste, como estoy a punto de resaltar, tenemos la función coseno de x menos pi sobre 2. ¿Y por qué esto? A ver, acá está escrita justo. Claro, allí estoy viendo entonces
que acá tengo coseno de x menos h, ¿no es cierto? Entonces estoy viendo que el h en este caso es el pi sobre 2. Fíjense que se respeta el menos y el menos. En consecuencia, aquí h es pi sobre 2. A este pi sobre 2, que es h, se lo llama ángulo de fase o ángulo de desplazamiento horizontal. ¿De acuerdo? Y fíjense que lo que me está diciendo es que mi curva o mi onda se está desplazando hacia la derecha pi sobre 2 unidades. Y es evidente, acá se ve clarísimo, miren, si la ordenada del origen estaba acá, para 0 era 1, cuando la desplace para la derecha pi sobre 2 unidades, justamente la ordenada del origen me quedará por acá. ¿Estamos de acuerdo? Que será justamente en pi sobre 2. Aquí está el pi sobre 2. Bueno, y eso con todos los puntos, ¿eh? Fíjense acá. La raíz que originalmente estaba en pi sobre 2, cuando la desplace pi sobre 2 unidades para la derecha, me cae ahora aquí, en el valor pi. Bueno, y así puedo estar todo el rato. Es decir, para cada punto que tome de la curva roja, si lo corro pi unidades para la derecha, eso va a ser importante que miren en sus carpetas la escala que usan en la hoja cuadriculada. Si cada dos cuadraditos tengo pi sobre 2, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que correr todos los puntitos dos cuadraditos para la derecha, es decir, pi sobre 2 unidades. Así que no es tan difícil, ¿eh? Es algo que sale inmediatamente. Ahora les voy a hacer un ejemplo con el práctico. Bueno, cerramos entonces. En general, esto sí es importante anotárselo, una función trigonométrica a partir de ahora va a tener esta forma general, si es del tipo seno de x, o esta forma general si es del tipo coseno de x. La de la tangente no se la suele estudiar, que también se podría hacer todas estas modificaciones de onda, porque estamos hablando de las ondas sinusoidales puntualmente. Fíjense que la función tangente hacía ese firulete y rompe con el formato de onda, pero tranquilamente se podría también aplicar para ello. Bueno, si las funciones tienen una forma de seno o de coseno, vamos a definir de la siguiente forma con más rigor. La amplitud va a ser un número positivo, a partir de ahora, que se va a obtener calculándole el valor absoluto a este coeficiente que está aquí adelante premultiplicando. A eso le llamamos amplitud y sabemos que está relacionado con esto, con el estiramiento vertical y me habla del máximo o el mínimo, ¿no es cierto? Bien, el periodo, de esto no hablé antes, pero lo voy a hablar en este preciso momento. Fíjense que acá empezamos a escribir una fórmula que me permite definir cómo calcular este periodo, que lo estaba sacando siempre de forma intuitiva mirando las gráficas, y hay una definición para él. El periodo de una función trigonométrica siempre se obtiene haciendo 2pi, que es un valor fijo, dividido, ¿quién está ahí abajo? ¿Se lo están viendo bien? Dividido el valor absoluto de la frecuencia. Bueno, si la frecuencia es positiva no hace falta el valor absoluto, es muy típico ver en los libros de física o de matemática 2pi dividido f le ponen ellos, f de frecuencia. Bueno, es decir que el periodo y la frecuencia están relacionados íntimamente. ¿Qué tan íntimo? Si miramos bien, esta idea de que el periodo es 2pi sobre la frecuencia, asumiendo que la frecuencia es positiva para no poner el valor absoluto, miren, si yo multiplico ambos miembros, me va a quedar esto así. ¿No les suena conocido? Esto es un número fijo, ¿no? Esto sería como un K perteneciente a los reales. Eh, si yo tengo dos variables que se me están multiplicando y constantemente me dan un número real, un escalar, distinto de cero, bueno, esta es la definición de proporcionalidad inversa, no sé si la tienen presente, pero si dos variables o dos magnitudes las multiplico y constantemente me dan una constante, valga la redundancia, en este caso la constante es 2pi, quiere decir que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Quiénes son las magnitudes inversamente proporcionales en las funciones trigonométricas? El periodo por un lado y la frecuencia. Entonces, acá está la conexión íntima. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad inversa? Bueno, en criollo, si la frecuencia aumenta, esto está así, ¿no? Si la frecuencia aumenta, ¿qué va a pasar con el periodo? Tiene que disminuir para compensar. Si la frecuencia disminuye mucho de forma abrupta respecto de la original, el periodo debe aumentar. ¿Estamos bien? Entonces se va generando esta especie de balanceo mediante la proporcionalidad inversa. Bueno, pero la fórmula es importante, ¿eh? El periodo se obtiene así. Bueno, y después sí mencionar que la B hablaba del desplazamiento vertical y que el ángulo de fase, esto lo voy a ver sobre un ejemplo puntual, se va a obtener mediante esta pequeña cuentita. ¿Por qué el desplazamiento horizontal o el ángulo de fase es h sobre la frecuencia? Bueno, se los muestro ahora. Habíamos dicho que la
el ángulo de fase siempre se veía cuando yo tenía situaciones de este estilo, x menos h aquí en el argumento, ¿no? ¿Y qué estoy viendo? Que ahora lo estoy escribiendo en un formato más general aún, porque acá no había considerado una frecuencia distinta de una. ¿Qué pasa si una onda tiene la frecuencia modificada y encima el ángulo de fase modificado? A ver qué pasa entonces. Hay que ser más cuidadosos. Entonces lo que se tiene que hacer en estos casos es extraer ese de omega que está multiplicando la x, arrancárselo mediante un factor común. Y va a quedar dentro, ¿eh? Miren, quedaría esto. Esto lo hacíamos con el valor absoluto en clases anteriores. Yo podría extraer el omega como factor común y acá me va a quedar x menos h sobre omega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué hice esto? Dirán ustedes. ¿La estás complicando? No, no la estoy complicando, porque ahora, cuando está escrito esto de esta forma, fíjense que está en el formato estándar del ángulo de fase, y ahora sí se ve en el argumento que tengo el tipo x menos algo. Y ese x menos algo, ahora sí tiene cara de ángulo de fase como lo definimos arriba. Entonces el ángulo de fase va a tener que ver con esta cuentita. El ángulo de fase, en efecto, tiene que ser h sobre la frecuencia. ¿De acuerdo? No hace falta que lo memoricen, pero basta con aplicar este factor común cuando se amerite la situación y lo que me quede allí, en ese circulito celeste, es el ángulo de fase. Ojo, porque es el típico error. Uno ve el numerito acá y piensa que eso es lo que se desplaza horizontalmente y no. Hay que dividirlo por la frecuencia, si es que la frecuencia no sea 1. Bueno, aclarado todo esto, pasemos al GeoGebra rapidito que les quiero mostrar. A ver si tengo... No, no lo tengo. Pero lo puedo obtener rapidito, miren. Les muestro cómo quedaría en el GeoGebra estos desplazamientos de forma dinámica y después pasemos a ecuaciones y identidades trigonométricas también. Bueno, muy bien, lo voy a hacer en formato online, no voy a abrir la aplicación en esta oportunidad y quiero que vean el uso de los deslizadores en el GeoGebra, que como recurso didáctico es fundamental, no solo para que lo entiendan ustedes, sino en el futuro, también para enseñarlo a sus futuros estudiantes. Bueno, miren, repito, es muy... y les comento algo también de la escala, me viene al pelo haber entrado al GeoGebra. Bueno, miren, yo estoy en la versión web, ustedes en los celulares lo pueden hacer en donde dice vista gráfica, que es una solapa. En la versión web hay que tocar, a ver, vamos a tratar de recordar igual, porque hace mucho que no entro. Sí, acá tocamos clic derecho y a ver, cambio. Bueno, en eje X me voy acá, distancia, y lo que voy a hacer es modificar, ¿ven? Porque esto no estaba tildado y la distancia en el eje X o la escala es de 1 a 1, y como yo voy a estar trabajando con funciones trigonométricas, por ahí me resulta conveniente los radianes. Entonces me puedo hacer una escala de pi sobre 4 en pi sobre 4, le pongo eso, pi sobre 4, miren. Le pongo así y me lo entiende, ¿eh? Cierro esto y mira que me paso en el eje X. Claro, se modificó un poco, lo estiro un poco para que se vea mejor, y ahora como que me resalta la cuadrícula en cantidades de pi sobre 4. 0, pi sobre 4, pi sobre... Si lo quiero deshacer, clic derecho y tiro para atrás todo, ¿no? Esto por ahí es útil solo para funciones trigonométricas. Entonces, bueno, miren, vamos a jugar un poquitito. Si yo pongo seno de x, ahí veo todo lo que había visto antes, ¿no? Máximo 1 y menos 1, la raíz en 0, en pi, en 2pi, así puedo estar todo el rato. Fíjense que esto es infinito. Podría ver lo de la tangente también, esto de las asíntotas, pero no me voy a meter en eso en este preciso momento. Bueno, ahora sí, ¿qué pasa si pongo a por seno de x? Miren, pongo literalmente a por f de x en la función, en el GeoGebra. Ya previamente habiendo cargado f de x, ¿no? Y a lo escribo así nomás. Toco Enter y automáticamente el GeoGebra, si lo hice bien, me grafica igual. Me grafica igual. Fíjense que la función verde es la función madre que decimos nosotros que nos sirve como piso para dibujar. Entonces, claro, el GeoGebra me crea un deslizador asignándole un rango de valores a esa A que puse adelante como un número real. Y fíjense que le puedo dar distintos valores a la A y deslizarlo de forma dinámica. ¿Y qué estoy viendo? De hecho, acá tengo el play para hacerlo de forma dinámica y yo poder hablar tranquilo. Fíjense que la curva verde es la función original, seno de x, y conforme voy moviendo el valor de ese A mayúscula teníamos escrito en el apunte, la onda se va modificando en su amplitud. Con el detalle, fíjense, las raíces están fijas, como había anticipado yo. Todas las demás imágenes se estiran o se contraen. Bueno, un detalle, le pongo pausa a esto para que entiendan. Miren, el A original, es decir, o la amplitud básica que trae una función madre, es amplitud igual a 1, ¿no? Pero fíjense si la amplitud es mayor que 1, ¿qué empieza a hacer? Se estira.
Pero ¿qué pasa si la amplitud no es mayor que uno, sino es entre 0 y 1? Ah, acá se ve, ¿ven? Claro, se está achicando, se me aplana, se me aplana, se me aplana, se me aplana hasta que llega al límite. Claro, si fuese 0, valor prohibido, porque dejaría de ser una función trigonométrica, pasa a ser una función constante, f de x igual a 0. Esto no tiene forma de onda. Bueno, y después cuando ya pasan a ser negativos, se me invierten respecto del eje x, ¿no? Pero la idea es la misma. Si en valor absoluto supera el 1, se estira. Si está entre 0 y -1, está contraída e invertida. Bueno, esa es la primera modificación. Muy bien. La saco para que no me entorpezca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál era la segunda que vimos? Ya lo olvidé, ¿eh? Así que debería volver al PDF para seguir el mismo criterio. La segunda modificación de onda que estuvimos viendo no era la de el movimiento, el estiramiento vertical. Ahí estamos. Era el valor este B que desplazaba verticalmente. Entonces, a ver, veamos en el GeoGebra qué me dice. ¿Qué pasa si pongo f de x ahora más b mayúscula? Bueno, eh, ¿qué me acaba de hacer? Automáticamente me creó un deslizador nuevo y me asignó el valor 1, pero en realidad el valor que no me cambiaría respecto al original sería 0, ¿no? El 0 es neutro en la suma. Entonces acá tendremos la función madre. Si la B es positiva, fíjense, se me desplaza verticalmente la onda. Y si B es negativo, se me desplaza hacia abajo también, pero verticalmente la onda. Se desplaza toda la totalidad de los puntos que conforman la onda. Quizás aquí resulta también práctico hacer siempre de soporte esta recta horizontal a la altura de B para hacer como si fuese un eje X también que se me va desplazando, ¿ven? Ay, perdón, acá. Fíjense que se desplaza algo así como la onda en sí y se desplaza como el eje donde el pisito, que originalmente es 0, y si B, por ejemplo, es 2, claro, ven que mi nuevo eje X, por así decirlo, desplazado verticalmente, está a la altura de 2. Y entonces me sirve trazar como una recta horizontal a la altura de 2 para actuar como piso y ahí dibujarme la onda que estoy acostumbrado a dibujarla sobre el eje X. No es obligatorio, pero es de referencia esa recta, ¿de acuerdo? Así que la borro y saco este. Vamos ahora sí a la frecuencia que decía, bueno, no voy a poner la letra W yo, pero acá le voy a poner la letra K para llamar a la frecuencia, si les parece bien. K por X. Fíjense que K está modificando la fórmula en la posición donde estaba omega en el archivo. Y bueno, acá lo que habíamos visto es que si K aumentaba, hacía esto, ¿no? Subía y bajaba más rápido. Y habíamos dicho que eso estaba inversamente, perdón, mediante la proporcionalidad inversa estaba relacionado con el periodo. Pero veámoslo, miren, ¿qué pasa si aumento la frecuencia? Ahí está, empieza a generarse esa especie de contracción horizontal, como una especie de resorte que se aprieta. Y si está entre 0 y 1, no se aprieta, sino que se estira, ¿ven? Como que sube y baja más lento. También, valor prohibido sería k igual a 0 porque dejaría de ser una función trigonométrica. Pero bueno, acá vemos el onduleo a medida que la frecuencia entonces va cambiando. Fíjense que se me puede o apretar o ir estirando, ¿no es cierto? Así que estamos viendo la frecuencia y su efecto gráfico. Bueno, finalmente nos queda el último, que era el ángulo de fase, y dijimos que tenía el formato de f de x menos h, ¿no? Uy, a ver, ¿por qué no me dejo con la h? Ah, porque la h ya está siendo utilizada para otra función. Debo poner otra letrita. Esto pasa en el álgebra. Vamos a poner la c, y la c no la habíamos utilizado. Claro, ven, en realidad, de nuevo, igual que con la b mayúscula, la c, que sería neutra, sería el 0, en donde diría que no tendría ángulo de fase, o ángulo de fase igual a 0, o que no está desplazada. Pero conforme la empiezo a otorgarle valores que no sean 0, fíjense, si h es positivo, se me mueve hacia la derecha. Si h es negativo, se me mueve para la izquierda. Pero fíjense que siempre teniendo en cuenta aquí en el formato estándar, y cómo se define, de que hay un menos entre la x y ese valor c. Así que bueno, ahí vemos tranquilamente el desplazamiento horizontal que genera esta c dentro de la fórmula. Bueno, mucho más claro, ¿no? Uno como que ve y cree más fácil, o mejor dicho, como que se ajustan las tuerquitas acá de la comprensión. Vamos a volver al PDF ahora sí, y vamos al trabajo, por ejemplo, que tienen ustedes disponibles ahí para hacer varios, y en particular la actividad 39 me pide que haga distintas gráficas indicando distintas cosas, como el periodo, la frecuencia, amplitud, ángulo de fase e imagen en cada caso. Entonces tomemos uno y hagámoslo. Por ejemplo, yo voy a agarrar la función, veamos esta, la D. Bastante fea, ¿eh? Me la estoy jugando.
Bueno, entonces tenemos esta función. Bueno, en el GeoGebra sale inmediatamente esto, pero la idea es tratar de hacerlo a la vieja usanza. Entonces, me pedía que haga varias cosas. Lo que estoy viendo primero y principal, que mi función madre es la función seno, el seno de x. Así que de allí voy a partir. Bueno, muy bien. Ahora sí, empecemos a reconocer los parámetros. ¿Qué estoy viendo acá? Que este actúa como el A mayúscula, que este es el omega, que este es como el H y que este era como el B mayúscula que usamos en el apunte, ¿no es cierto? Entonces, ojo, porque la frecuencia, si bien es 2, habíamos hablado hace un rato que el típico error acá es que es considerar que el ángulo de fase sea este valor pi. Y cuando hay una frecuencia modificando, también se me va a modificar el ángulo de fase. Entonces hay que hacer algunas cuentitas. Mira, vamos a hacerlo un poco más reglado. Entonces vamos a empezar. Amplitud, usemos las definiciones para no hacer macana. La amplitud se va a obtener mediante el valor absoluto de A, es decir, el valor absoluto de menos un medio. Listo, un medio. Y como está entre 0 y 1, lo que va a generar esto no es que se me estire, sino que se contraiga. No va a llegar hasta 1 y menos 1, si yo aplicaría solo esta amplitud, sino que llegaría hasta menos 0,5 y 0,5. Pero cuidado, tengan eso entre pinzas también porque también hay un desplazamiento vertical, así que esa no va a ser el conjunto de imagen final. Después vamos a tener que desplazar todo uno para arriba. Aclaro eso para que no se generen confusiones. Pero bueno, la amplitud de un medio lo que me está diciendo es, digamos, la separación que va desde el eje X hasta su máximo, o la separación desde el eje X hacia su mínimo, algo así como la altura de las pancitas de la montañita de la onda. Ahora lo vamos a ver en el gráfico, pero la amplitud es un medio. Detalle no menor, la A es negativa, como A es menos un medio, y esto es menor que cero, entonces más allá de que se me apriete, lo que va a generar es una inversión respecto al eje X. Así que F se invierte. Bueno, otro comentario que me pedían que calcule era el tema de la frecuencia. Acá no hay nada que calcular. La frecuencia es transparente, es el valor absoluto del omega, y esto es el valor absoluto de 2, que es 2. Bueno, esto me está diciendo que la frecuencia no es 1 como en la función original. O sea que ahora se duplicó, aumentó al doble. Y acuérdense que esto es inversamente proporcional al periodo. Así que siempre que hable de frecuencia me conviene inmediatamente tantear qué pasa con el periodo. Dijimos que el periodo se definía como 2pi dividido esa frecuencia obtenida. Entonces, ¿el periodo quién va a ser? No hace falta tener el gráfico de antemano, tengo esta fórmula ahora que me permite extraer información. Y si simplifico, miren, el periodo va a ser pi. Así que listo, tengo tanto la frecuencia como el periodo de mi onda. El periodo es pi. Cada pi unidades, esta onda empieza a repetirse. Claro, aumentó la frecuencia y ¿qué pasó? El periodo de la original ha disminuido a la mitad. Aumentó la frecuencia al doble y el periodo disminuyó a la mitad. Ahí está la idea de inversión, perdón, de proporcionalidad inversa. Ángulo de fase. ¿Cómo se obtiene el ángulo de fase? Lo habíamos dicho hace un ratito. Habíamos dicho que había que hacer h dividido la frecuencia, el valor absoluto de la frecuencia. El ángulo de fase entonces lo voy a obtener haciendo pi, que sería el h que yo tengo en este caso, sobre el valor absoluto de la frecuencia. En este caso sería pi sobre 2. Bueno, lo puedo ver así con la formulita, como les había dicho hace un rato. También se puede hacer de forma más intuitiva, extrayendo esto del factor común. ¿Ven? Saco el factor común aquí adentro y acá me va a quedar pi sobre 2. Espero que lo lleguen a ver. Esto te tendría que llevar corchete aquí. Más 1. Ven que acá se ve la frecuencia de forma aislada y adentro del paréntesis, que sería como el argumento, que tiene el formato x menos algo, ese algo sí ahora es transparentemente el ángulo de fase. Entonces o lo hago de esta forma o lo hago de esta forma, como ustedes gusten. Yo lo voy a dejar como dice la formulita, pero me parece importante mencionarlo. Bueno, ya casi estamos, ¿no? No sé si me faltaba algo más. Que me pedía frecuencia, periodo, amplitud, ángulo de fase e imagen en cada caso. Bueno, y la gráfica, por supuesto. Tracé la gráfica, me decía. ¿Qué pasa con la gráfica? A ver si me puedo ayudar con la función, con el GeoGebra, para no andar haciéndome el sistemita aquí.
Ahí está. Bueno, muy bien. A ver, acá entonces tengo un espacio disponible para empezar a dibujar mi onda. Entonces vamos a tratar de trazarla aquí. ¿Qué me conviene para hacer un gráfico de una función trigonométrica? Bueno, primero y principal, tener espacio, no como yo, que la tengo ahí medio tirada de los pelos. Y debería haber tomado hasta 2π esto, ¿eh? Para que sea más claro. Esperen que me copio de nuevo esto. A ver que alejo. Ahí veo mejor. Quisiera que llegue de 2π hasta menos 2π. Un poco más atrás. Ahí. Ahora sí. Que me llevo. Ahora sí. Y lo voy a hacer más cómodo en una nueva página acá. Entonces, hay que ir recordando las cosas, ¿eh? Porque la tengo, a lo sumo voy y vengo. Miren, entonces, ¿qué tenía yo acá como información notable? Bueno, primero que tengo la función seno de x. La función seno de x yo me la tengo que saber como mi apellido, ¿eh? La función seno de x es la que tenía en pi sobre 2 un máximo. Acá tenía las raíces. Uy, acá llegó justito de nuevo. Pensé que la había sacado bien. Y acá tenía su mínimo. Si recordamos bien, este sería el tramito de la función seno de x del ciclo de valores de 0 hasta 2π antes que vuelva a repetirse, ¿no? Y lo mismo podría hacerlo para acá. Fíjense que la puedo dibujar inmediatamente. Y acá la prolongación de esta onda sería esta. Entonces, bueno, me puedo ir poniendo referencias y acá digo, esta es f igual seno de x. F1, vamos a llamarle. Bueno, y ahora empiezo. Hay que hacer todo este asuntito de los desplazamientos y qué sé yo. Les muestro rápido entonces. Si yo quiero dibujar la función ahora incluyendo el valor a, que era menos un medio, fíjense que eso tenía que ver con la amplitud y va a hacer que mi nueva onda llegue hasta aquí, hasta un medio y hasta menos un medio. Entonces este máximo va a llegar acá, este mínimo va a llegar acá y lo mismo con los demás, ¿no? Las raíces quedaban clavadas, entonces mi nueva onda sería esta. Esta sería, ahora esperen que falta, ¿eh? Esta sería, les voy mostrando las referencias, 0,5 o un medio, mejor dicho, un medio de seno de x. Pero recuerden que acá yo tenía menos un medio, ¿no? Miren acá al principio. ¿Y qué hacía el menos, habíamos dicho? El menos hacía que se invierta. Entonces debería dar vuelta a esta parte. A ver acá si me permite borrar. No, no me deja. Bueno, dar vuelta a esta sería invertirla para acá, ¿no? Hacer algo así. De esta forma me quedaría más o menos dibujada la función menos un medio por seno de x. Y esta ya no me estaría sirviendo, así que la puedo borrar y dejar la otra que ya tiene la inversión incorporada. Así que saco esto celeste que me entorpece la vista y dejo únicamente la que me interesa, que sería ahora esa que está allí abajo. Y ahora sí puedo aclarar de que esto es ni más ni menos que la función menos un medio de seno de x. Bueno, muy bien. Ahora lo que tendría que hacer es aumentar el resto de las modificaciones que tuvo esto. Por ejemplo, que se ha desplazado una unidad hacia arriba. Entonces, todos los puntos van a aumentar una unidad. Este llegaba hasta 0,5, ahora va a llegar hasta 1,5. Este llegaba hasta menos 0,5, una unidad más arriba va a ser 0,5 positivo. Esto, una unidad más arriba, va a estar acá. Como les dije antes, lo que se puede hacer más práctico que andar moviendo todos los puntos, ¿qué es? Trazar algo así como si fuese una recta que esté a la altura de ese valor que estoy tratando de desplazar verticalmente. Esperen que ahí puse. Ahí no. El nuevo eje estaría acá. Y bueno, ahí me puedo hacer sobre ese eje X trasladado una especie de puntitos, haciendo de cuenta que es mi nuevo eje. Entonces me quedaría de esta forma, ¿ven? El máximo estará aquí, el mínimo en esta parte, y acá vuelve a pasar. Entonces, claro, una vez que me hice ese eje X de soporte, yo puedo trazar la nueva onda que me quedaría, acá me confundí, estaría en esta parte y acá va al revés. Fíjense que haciendo esto, lo que logro es desplazar de esta onda a la de arriba
una unidad todo, ¿no es cierto? Entonces ahora sí puedo borrar la anterior e irme actualizando con lo que voy agregando en cada modificación. Fíjense en que ahora esta nueva curva celeste que tengo aquí es mi nueva curva que incluye tanto el -1 del principio como ¿quién? Como el desplazamiento vertical, que eso se veía en el B mayúscula que estaba al final, ¿no? Entonces vamos acercándonos a la función que yo quiero. Esta sería como mi función F2. Bueno, partiendo siempre de la función madre. Fíjense que la roja ya quedó en el tiempo y vamos haciendo como una especie de efecto dominó. Lo último que me faltaría es incluir tanto lo de la frecuencia como el tema del desfasaje, ¿no es cierto? Bueno, cuidadito acá, porque acá se puede poner un poco más bravo. Tendría que tener más espacio quizás en la escala para que sea más evidente. Que la frecuencia sea 2 hizo que el periodo disminuya a la mitad. El periodo dejó de ser 2pi y pasó a ser pi. Entonces lo que resulta práctico, yo siempre hago para hacer una curva que tiene periodo pi, es como dividirme en distintas franjas de pi unidades de ancho para recordarme a mi vista de que en cada una de estas bandas, que están separadas por pi unidades que representa el periodo, tiene que entrar un ciclo de valores de mi onda. El ciclo de valores, recuerden que lo hablamos de la función seno, era esto, ¿no? Sube, vuelve a bajar, vuelve a subir, y una vez que llega a ese punto empieza a repetirse. Entonces todo este trayecto tiene que hacerlo en cada uno de estos tramitos. Y eso va a provocar sí o sí que se me apriete todo. Bueno, entonces, ¿a quién voy a apretar? A la curva celeste, ¿eh? Para incluir esta frecuencia. Entonces, por ejemplo, ojo que la voy a hacer en rojo. Este punto lo voy a dejar aquí. Este va a disminuir a la mitad. Este otro punto va a disminuir a la mitad. Bueno, y ya me empecé a dar cuenta. Miren cómo me está empezando a quedar la onda. Bueno, es evidente entonces que aquí va a estar el máximo. Y aquí va a volver a estar. Entonces, estoy viendo que empieza a generarse esto. Listo. Y una vez que uno hace un par de puntitos, después termina siendo bastante intuitivo. Llegamos. Bueno, por acá también voy a tener una raíz, un cachitín, hace esto, y por acá tendremos una, y por acá tendremos la otra. Bueno, perfecto. Entonces ahora sí, esta será como si fuese, creo que ya es mi F4, ya no lo recuerdo, pero ya incluiríamos el -1/2. Ahora, cuidadito acá adentro que me lo dejo preparado, el 1 del final que me la desplazo verticalmente, y lo que hemos aclarado también es que acá se incluyó la frecuencia 2 como me estaba pidiendo la función original. Fíjense que la función original en el PDF me decía, ¿la tenía acá anotada? No, en la hoja anterior, no recordaba dónde la tenía. Ya incluí esto, ya incluí este 2, ya incluí el 1 y finalmente me está faltando quién. Este menos pi que aparece por ahí adentro. Pero ojo que ese no era el ángulo de fase. Hablamos bien de que el ángulo de fase era pi sobre 2 unidades hacia la derecha. Es decir, que lo que tengo que hacer simplemente, mi gente, es a la curva que acabo de dibujar, rojita, desplazarla pi sobre 2 unidades hacia la derecha y tengo listo mi gráfico final. ¿Eh? Fíjense que tiene todo un tema esto, mediante el desplazamiento. Y lo estamos haciendo todo por comprensión. No hice una cuenta en la calculadora. Todo está acá y entendiendo de qué van las cosas. ¿Qué parámetro modifica a la onda y de qué forma? Entonces, bastaría ahora sí para terminar, correr todos estos puntos rojitos, pi sobre 2 unidades para la derecha, que está bueno verlo porque, ¿qué es pi sobre 2? Esperen que quiero revisar si era pi sobre 2 una vez más. Sí, pi sobre 2. Pi sobre 2 unidades, en mi escala, serían como dos cuadraditos, ¿ven? Entonces, si quiero a todos los puntos mover las 2 unidades para la derecha, tengo que hacer literalmente eso. Dos cuadraditos para el lado derecho cada punto. Por ejemplo, este va a parar aquí. Este que está acá va a parar aquí. Entonces, ¿qué empiezo a ver? Este punto, este punto, este punto, este punto, y así con todos. Espero que lo estén notando. Pero bueno, lo que me está quedando entonces es, una vez que se me desplaza 2 unidades para la derecha, algo así como un efecto de corrimiento horizontal, ¿no es cierto? Bueno, y tengo que prolongarlo para todas, ¿eh? También va a pasar por acá. Muy bien, así que ahora sí, la curva finalmente celeste será la que me está incluyendo, mi gente, todas las modificaciones de ondas incluidas para esta curva u onda trigonométrica.
Elegí particularmente esta que fue bastante cargadita porque tiene todas las modificaciones dichas. Fíjense, así me queda. Esa es la gráfica de la función trigonométrica que yo pretendía hacer. Bueno, vamos a Don GeoGebra para que me ayude un poquitito. A ver qué pasa si se la pido a él. Le pido menos un medio de seno 2x menos, ¿cuánto era? Menos pi más 1. Bueno, en efecto, gente, nos quedó exactamente lo mismo, pero bueno, el GeoGebra me lo hace de una. Fíjate que también te grafico la recta igual a 1 para hacer el piso, que es el eje X desplazado verticalmente una unidad para arriba. Bueno, no está muy lejos de la mía, no tiene nada que envidiarle, mírenle. Prácticamente la misma, ¿no? Qué hermoso. Así que salió perfecto, gente. Ahí tenemos la onda dibujada y eso mismo hay que hacer con todas las gráficas que tenemos aquí, indicando cada una de estas cosas. Bueno, vamos a ver ahora sí un poquitito de identidades trigonométricas que tiene que ver con la actividad 40, 40, 40. Y después pasemos a alguna ecuación trigonométrica para cerrar. Bueno, ¿en qué consisten esto de las identidades trigonométricas? Cambio de salto cuántico en esta clase. ¿Eh? Vamos al mundo de las identidades trigonométricas. A ver, esperen que lo anoto. Que lo voy a mostrar simplemente desde el punto de vista práctico. La identidad trigonométrica es una igualdad, la definimos en clase, que se cumple para todos valores del dominio que involucren a esa variable. Por ejemplo, las más típicas, igualdades que involucren también funciones trigonométricas, ¿no? Igualdades notables. Pero las más reconocidas, por ejemplo, bueno, es la identidad de la tangente, que la hemos demostrado en clase. La tangente de x es una igualdad notable que involucra estas tres razones trigonométricas. Y esto ocurre para todo x pertenecientes a, bueno, al dominio de la función tangente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el Pisagreos esto falla, ya lo sabemos y lo estudiamos en esta misma clase. Así que esta sería una identidad sujeta al dominio de la x, ¿no? Otra identidad particularmente puede ser la identidad pitagórica, que también la demostramos en clase y vimos que si sumo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x siempre da 1. Obvio que de acá se pueden desprender estas dos identidades, no sé si llegan a identificar lo que estoy haciendo, pero si yo despejo seno de x, podría dejar tranquilamente que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Esto puede resultar práctico cuando en alguna identidad o en algún ejercicio futuro me aparezca la expresión seno de x. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, despejo seno de x de esta identidad pitagórica, que sería dejar solito este término, y resto ambos miembros coseno al cuadrado, y me queda esto que tengo ahí abajo, que es la misma identidad, solamente que modificada un poquitito. Y viceversa, puedo dejar el coseno solo al cuadrado y tengo 1 menos seno al cuadrado. Bueno, con esto más o menos uno puede empezar a atacar situaciones nuevas que me pidan de demostrar que la identidad es verdadera o se cumple para todo valor X. Vamos a agarrar alguna del ejercicio 40 concretamente y ver si realmente esto funciona. A ver, tomemos por ejemplo la primera tanda y agarremos algunas. Acá la dejo. Sí, ahí estamos. Bueno, a ver, por ejemplo, vamos a la primera, al ejercicio A. ¿Cómo hago para demostrar simplificar o demostrar las siguientes expresiones trigonométricas? Acá no había visto la consigna, porque es una mezcla de dos tipos de actividades. Fíjense que me dice simplifique o demostrar. Cuando me pide demostrar, lo que se trata de demostrar es la igualdad, como la que mostré recién de la tangente o la pitagórica, es decir, mostrar concretamente que el miembro izquierdo y el derecho son iguales. A veces se parte de uno y se trata de llegar al otro, o a veces se modifica a los dos para mostrar en un cierto nivel que evidentemente los dos miembros son iguales. Pero a veces puede pasar simplemente que es un ejercicio de simplificación, como el ejercicio A. A ver qué pasa si yo quiero simplificar esto. Detalles. Ya tenemos definidas la secante, cosecante y cotangente. Esto ya lo sabemos nosotros. Bueno, pero me dice que el ejercicio A, que hay que simplificar esa situación. 1 más seno de x multiplicado por secante de x menos tangente de x. A ver, ¿a dónde me lleva esto? Vamos a tratar de simplificar usando identidades trigonométricas. Bueno, consejitos. Siempre que yo tenga mezclas así de funciones trigonométricas de las 6 mezcladas, siempre es conveniente llevar todo a términos de senos y cosenos. Eso es un GC tip que también les tiro
Nadie me lo dijo, pero creo que ponen palabras simples hacia dónde hay que ir con las cosas para simplificar el laburo. Con esto quiero decir que si veo un seno por ahí dando vuelta, no toqueteo nada, pero por ejemplo, si veo secante y tangente, bueno, priorizo mi trabajo allí. Yo sé por definición que la secante se define como 1 sobre coseno de x, ir a revisar la teoría. Y la tangente, por lo dicho más arriba, se puede reescribir como seno sobre coseno, por una identidad ya aprobada, lo tengo que aclarar, por identidad de la tangente. Y el primer paréntesis no lo toco, dije. Bueno, ¿para qué hice esto? Bueno, fíjense que no mejora nada, pero si miramos ahora el segundo paréntesis, ¿qué tiene de beneficio? El mismo denominador. Vamos a juntarlas. Entonces, si yo junto, es decir, extraigo ese común denominador que sería coseno de x, en la parte del numerador me queda ahora 1 menos seno de x, ¿no? Bueno, así que ¿de qué hice, para qué hice todo esto? Dirán ustedes. No sé, me va llevando a la misma situación y ahora veré. Ahora tengo una multiplicación que atender. Fíjense que aquí de denominador tengo un 1 y aquí de denominador tengo un coseno, así que el denominador final va a ser coseno. Y arriba me queda un producto notable. Ah, espero que se hayan dado cuenta, como me di cuenta yo que ya se me hizo la mueca de sonrisa. Yo tengo 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Esto tiene cara de diferencia de cuadrados. A más b por a menos b. Entonces, aplicando diferencia de cuadrados, por diferencia de cuadrados, el numerador me va a quedar como a al cuadrado menos b al cuadrado. Qué hermoso, dirán ustedes, va mejorando. ¿Pero querés más? Presta atención, porque ahora 1 al cuadrado me da 1. Y acá yo tengo 1 menos seno cuadrado de x. Esto también deberían verle ya un poquito de cara conocida. Por ahí es medio precipitado, pero justo lo hablamos acá arriba. ¿Vieron esto que hablamos hace un momento? De que de la identidad pitagórica se desprendía esta especie de subpropiedad o subidentidad, que es la misma, solamente que el seno cuadrado despejado. Bueno, y yo les dije al revés, también se puede despejar el coseno cuadrado de x y se puede entender como que el coseno cuadrado de x es lo mismo que decir 1 menos seno cuadrado de x. Ojo, gente, esto ya está probado. No es que estoy haciendo un pase mágico acá. Esto lo demostramos con un triángulo en clase. Y en consecuencia, esto también está probado, así que lo podemos usar a nuestro favor. Coseno cuadrado de x es lo mismo que decir 1 menos seno cuadrado de x. Retengan eso un momento. Entonces, por lo dicho recientemente y por la identidad más arriba, que es la pitagórica, puedo decir que todo esto es igual a coseno cuadrado de x. Así que finalmente tengo coseno cuadrado de x en el numerador, identidad pitagórica, y en el denominador tengo coseno de x. Bueno, siempre y cuando coseno de x sea distinto de 0, puedo simplificar arriba y abajo, y evidentemente se me va un coseno con uno de estos, y todo se me reduce a coseno de x. Pero qué hermosura. Mirá cómo arrancó con un producto tan feo la cosa, y si uno maneja la teoría de trigonometría con facilidad de a poquito, fíjense que esto se reduce a coseno de x. Esto es completamente útil cuando uno tiene que resolver ecuaciones bravas trigonométricas, que tengo una mezcla de muchas cosas, y así como está, no se puede despejar, pero ni por asomo la variable o la incógnita. Bueno, no se pone a ordenar, a pensar bien qué identidades utilizar y, por ejemplo, reduce y después resuelve, como siempre hacemos. Así que bueno, ahí tenemos la actividad A resuelta, por ejemplo, que tenía que ver con simplificar. Vamos a hacer alguna de identidad concreta. No voy a hacer todos, obviamente, les quede como tarea a ustedes, pero bueno, a ver alguno que haya alguna igualdad para probar, que me parezca interesante. Bueno, me parece el C. A ver, vamos para el C. Pero tiene que ver con secante y tangente también, que recién ya hablamos de eso. Quiero hacer otro distinto. Abramos acá. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 hay una igualdad, así que acá no hay que reducir. Acá hay que probar o demostrar dicha identidad trigonométrica. Bueno, ¿qué dice ahí arriba? Tengo coseno de u por secante de u. Y abajo tengo tangente de u. Y del otro lado tengo cotangente de u. Bueno, ¿qué dije hace un rato yo? Que por ahí senos y cosenos sería lo ideal de ver en nuestra ensalada de razones trigonométricas. Así que estaría bueno llevar todas las que no sean ni senos ni cosenos a sus expresiones alternativas. Entonces, por definición, la secante, perdón, se puede escribir como 1 sobre coseno.
Así que queda en secante, estoy reemplazando por esto. Luego, tangente, yo la puedo reemplazar por identidad ya probada como seno de u sobre coseno de u. Esto lo empiezo a mirar así, ¿no? No importa que la cosa se me haga grande, después lo simplifico de última. Y en el miembro derecho también puedo darme el atrevimiento de poner lo que era la cotangente. Bueno, era 1 sobre tangente, pero como tangente es seno sobre coseno, esa inversión también se aplica a seno y coseno, y podría decir que acá voy a tener coseno de u sobre seno de u. ¿Está bien? Bueno, haciendo las aclaraciones pertinentes, que son por definición, tengo esta nueva situación. La igualdad se actualizó a esta situación. Bueno, vamos a reducir un poco el miembro izquierdo, que está bastante feo. Si miramos bien en el numerador, si el coseno de u es distinto de cero, esto se simplifica. ¿Y qué tengo? Un entero. Y acá abajo, ¿qué tengo? Seno de u sobre coseno de u. Bueno, creo que es evidente, ¿no? Miren ahí, está casi regalada la situación. Son iguales estas dos expresiones, pero por supuesto, el miembro izquierdo basta con arreglar algebraicamente la situación de fracciones y voy a llegar a, acuérdense, el producto de los extremos y abajo va el producto de los medios. Entonces, esto me va a quedar como coseno de u sobre seno de u, si arreglamos eso. Bueno, lo podría haber dejado así o haber dejado escrito cotangente, como ustedes quieran. No importa que se llegue. Cuando una prueba de una identidad trigonométrica queda finalizada y aceptada, por ejemplo en este paso, donde yo con una serie o una cantidad finita de pasos y modificaciones puedo lograr mostrarle al lector, al espectador, de que es objetivamente igual lo que tengo en el miembro izquierdo a lo que tengo en el miembro derecho. Una vez que yo digo, ah, mira, sí es lo mismo, me quedó lo mismo, listo. He comprobado que la identidad funciona y funciona para todo ángulo U que esté en el dominio, ¿no? Cualquier U que yo ponga, tanto en la identidad del principio como en esta al final, siempre respetará esta igualdad. Eso es la fuerza que tienen las identidades trigonométricas, que funcionan para cualquier valor en radianes, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un ejemplo más hecho. Me gustaría hacer alguna ecuación trigonométrica para terminar. De hecho, no voy a hacer, tengo en el PDF una resuelta, así que lo voy a reciclar. Miren, había un ejercicio aquí, en el trabajo de trigonometría. Acá puedo tener una función trigonométrica. Acá está, ecuación trigonométrica. Bueno, miremos esto. Vamos a mirar este apunte, que se los puedo compartir también para que lo tengan de referencia. Y la ecuación trigonométrica que me proponen es, por ejemplo, esta. Inténtense resolver seno de x igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo hacemos para resolver una ecuación trigonométrica de este estilo? Bueno, se puede resolver desde el punto de vista de la circunferencia trigonométrica o también se puede resolver desde el punto de vista analítico. Yo lo que voy a hacer para resolverla, a ver, aquí estamos. Sí, no, este es el primer ejemplo, no voy a hacer, voy a hacer uno más elaboradito. Voy a hacer el ejemplo 4 para adelantar un poco mejor. Miren, acá que hay que tiene que ver con un despeje. Bueno, en el ejemplo 4 que quiero mostrarles como primer ejemplo de ecuaciones trigonométricas, me dan una función, por ejemplo, una función coseno, ¿no? Ahí tiene una amplitud, un desplazamiento vertical, fíjense que ahora uno mejoró su vocabulario, y me piden que busque las raíces. Esto es una ecuación trigonométrica encubierta, hay que igualar a cero como acá se está haciendo, y empezar a despejar. Bueno, entonces empiezo a despejar, despejo, mejoro acá racionalizando denominadores y siempre llego a situaciones de este estilo, en donde alguna función trigonométrica me queda igualada a una cantidad, o al menos se espera esto. Y en esta instancia, ¿cómo se despeja la x? Bueno, aplicando la función inversa del coseno. Como ya hemos anticipado para distintos problemas de triángulos, hay que aplicar esto del coseno a la menos 1, que es la notación de inversa, o mejor dicho, el arco coseno, que se accede en la calculadora con Shift y la tecla coseno. Entonces, en el próximo paso, yo puedo poner la x ya despejada y calcularle el arco coseno al número que yo tenía previamente. Si vi la calculadora previamente hecha bien en radianes, verán y encontrarán que la x que me arroja es 3/4 de pi. Otra cosa, otra forma de hacerlo también por ahí, si no manejan bien en radianes la calculadora, es previamente tenerla en grados y pedirle arco coseno de menos raíz de 2 sobre 2. La calculadora me va a arrojar el ángulo correspondiente en grados. Y eso sí se va a ver muy claro. Si no es moderna, es complicado ver esto de los radianes, porque el pi no me lo pone como pi, me lo pone como 3,14 y me da todo un número decimal y no se puede percibir la fracción de pi que es. Así que bueno, eso es un consejo también, hacerlo en grados y después trasladarlo a radianes. En consecuencia,
La calculadora me está arrojando cuando hago el arco coseno 3/4 de pi. Pueden verificarlo. Bueno, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Es la única solución? ¿Encontradas con la calculadora? Al menos parece que sí. Y esa es la limitación que tiene la calculadora. Ahora tengo que poner yo toda la teoría sobre la mesa y tomar una decisión. Y decir, no, no es la única. Hay varias. Bueno, primero y principal, miren lo siguiente. Vamos a la circunferencia trigonométrica. Un ángulo de 3/4 de pi es 135 grados, que es el ángulo que yo les decía que les arrojaría si tenemos en grados la calculadora. Que acá se ve bien clarito. Esperen que no tengo los lápices. Mm, acá. Ahora sí. Este sería el ángulo de 3/4 de pi. Y fíjense que estaría dándome justamente ese punto terminal, ¿no es cierto? Bueno, si miramos bien, la función protagonista aquí es la función coseno de la que saltó esta solución. Y si miramos los signos de la función coseno, nosotros sabíamos que teníamos más en el primer cuadrante, menos aquí y más aquí. ¿Por qué aclaro esto? Porque por cuestiones de simetría dentro de la circunferencia trigonométrica, yo puedo encontrar que hay otro ángulo que no me está diciendo la calculadora científica, y esa es la gran limitación y donde ustedes tienen que tener los ojos bien abiertos dentro de la circunferencia o en la onda, de las dos formas salta, pero tener presente que hay algunas soluciones que la calculadora no me brinda y se me abre como en dos familias de soluciones independientes. Miren acá. Entonces, la solución que me está arrojando la calculadora es esta, el ángulo de 3/4 de pi, que aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo puedo poner ahí o se lo suele escribir aquí afuera como punto terminal. Este es el arco de 3/4 de pi, ¿no es cierto? Como siempre decimos. Solución que me arrojó la calcu. ¿Y qué estoy viendo? Los signos de la función coseno dicen que son iguales tanto en el segundo como en el tercer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, acuérdense, el coseno me lo marcaba la coordenada en el eje X del punto, ¿no es cierto? Terminal. Eso quiere decir que el coseno está midiendo aquí, ¿no? Esto es lo que está correspondiendo a esta cantidad, que era raíz de 2 sobre 2 negativo. Bueno, ahora, ¿es el único ángulo disponible que arroja ese mismo cateto adyacente o ese mismo coseno? Bueno, no. Si aquí tenemos el mismo signo, ¿qué quiere decir? Que el triángulo que me quede simétricamente por aquí, es decir, el ángulo si sigo girando hasta este lugar, también será otro ángulo cuyo coseno me dé menos raíz de 2 sobre 2. Pero la calculadora no me lo brinda. La cálculo me da siempre una solución sola. ¿De acuerdo? Bueno, la explicación es larga, pero si estamos en presencia se las aclaro y tiene que ver con la biyectividad con la que se configuran las calculadoras. Así que bueno, esto lo tengo que hacer yo. ¿Qué estoy viendo? Conclusión, gente, que hay dos soluciones particulares por cuestiones de signo y simetrías, que son esta y esta. Repito, este es 3/4 de pi, me lo dio la calculadora, y este es 3/4 de pi. No, no, no es 3/4 de pi, esto es un poco más. ¿Y cómo lo encuentro? Bueno, esa es la primera gran pregunta que me tengo que hacer. Pero estoy viendo que ahí hay un segundo ángulo que también soluciona el problema, porque ambos triángulos tienen el mismo valor del coseno. ¿De acuerdo? Y el mismo signo. Bueno, esto hay que verlo en cada situación, ¿eh? Ahora, ¿cómo hago para ver esta cuestión de simetría? Bueno, no les había dicho, pero 3/4 de pi era un ángulo de 135 grados, por ejemplo, ¿no? Visto en el punto de vista de los ángulos en sexagesimal. Bueno, si hasta aquí, que es medio giro, es 180, ¿qué tendría que hacer para encontrar la segunda solución que estoy viendo que está un poquito más abajo? Bueno, por ser triángulos congruentes, le tendría que sumar el mismo ángulo que tengo ahí, que serían 45 grados más a 180, algo así como que voy a obtener 225. Este 45 es el que refiero que va acá, ¿eh? Esto mide 45, entonces le sumo 45 más, y lo que estoy obteniendo es un nuevo ángulo cuyo tenía 3/4 de pi, que sería este, y ahora el siguiente va a ser un ángulo de 225 grados, que sería equivalente a 3/4 de pi más pi sobre 4, ¿no es cierto? Tendría que hacer, ¿estoy diciéndolo bien o estoy diciéndolo mal? Un cachitito, no, estaba diciéndolo mal. No tendría que sumarle 45 grados, se cometió un error con lo que acabo de decir. Yo tenía 135 grados y a 180, ahí está, ahí será mi error. La primera solución estaba bien. Esperen que estoy anotando bien acá, ahora sí.
No, este 225 no se obtiene de 3 cuartos más 45. A 180 le sumo, es decir, a pi unidades le sumo 45 grados, o mejor dicho, pi sobre 4, y voy a obtener justamente 5 cuartos de pi. Es decir, este o este serían la segunda solución que estamos obteniendo. Entonces, si lo hablo en grados, tengo por un lado 135 y por otro lado 225. Si lo hablo en radianes, tengo 3 cuartos de pi, que es la que me arrojó la calculadora, y me di cuenta solito, por simetría, que 5 cuartos de pi también solucionan esta ecuación. Y tampoco son las únicas, mi gente. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas son periódicas. Pero bueno, la peor parte ya pasó, porque lo difícil siempre de esto es encontrar las dos soluciones particulares. Siempre una me la da la calcu, y si hay otra, la tengo que obtener yo, por ejemplo, con la teoría de funciones trigonométricas dentro de una circunferencia. Pero eso sí, una vez que yo tengo las dos soluciones, como son 3 cuartos y 5 cuartos, lo que debería hacer simplemente es escribirlo en forma general para hablar de toda la familia de las funciones que van a ser infinitas. Acuérdense que eran periódicas de periodo 2pi, la función coseno. Por eso es que acá estoy presentando como una solución posible, como la solución particular, más 2kpi, con k pertenecientes a los enteros, como el conjunto de los infinitos valores de x que solucionan esta ecuación, que no son los únicos. Porque si me voy más abajo, fíjense que está un poco lo que estábamos diciendo recién. Había otra solución más, que era el valor 5 cuartos, ¿no? Y es la que está ahí abajo en rojo. Fíjense que la otra familia, la de 5 cuartos de pi, también si le sumo 2kpi, en este caso puse una h simplemente para usar otro parámetro como valor de entero, pero es lo mismo. Me va a generar otra tanda de infinitas soluciones. Bueno, el gran conjunto de ceros, o si fuese una ecuación aislada, el gran conjunto solución de este ejercicio van a ser, fíjense, lo escribí en forma comprensiva, todos los x pertenecientes a los reales, tales que, bueno, x puede tener esta forma y x también puede tener esta otra forma, ¿de acuerdo? Con a h y k pertenecientes a los enteros. Entonces, así es como se escribe todo este conjunto de infinitas raíces, ¿eh? Y fíjense qué interesante, porque está hecho tan fuerte, parece tan frío, tan distante, tan raro, tan aislado, que si uno lo mira desde el punto de vista gráfico, porque solo vimos circunferencias trigonométricas, ¿no? Hasta ahora para entender esto. Bueno, pero yo ya sé graficar las funciones trigonométricas. Y la función de la que parte toda, la que yo quería buscarle las raíces, ¿quién era? La función raíz de 2 coseno de x más 1. Bueno, eso yo ya lo sé manejar. Fíjense que yo, no sé si la tenía dibujada acá. Sí, creo que era la misma, ¿eh? Sí, acá está. Fíjense que acá tengo la función raíz cuadrada de 2 coseno de x más 1, amplitud raíz de 2, 1 como desplazamiento vertical. Esto lo puedo dibujar en dos patadas. Pero fíjense que yo estaba buscando las raíces. Y acá se ve la idea de las dos camadas o dos familias de soluciones que estaba teniendo. La que me arrojó la calculadora fue esta nomás, ¿ven? Y luego que me di cuenta yo, que por cuestiones de simetría había otra solución que saltaba a la luz, que era esta, la de 5 cuartos. Esa no me la dio la calculadora, me di cuenta yo solito con la ayuda de la teoría. Y no solo eso, después dijimos que de rojitas, es decir, de estas que están acá van a haber infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque le sumo ese 2pi. Bueno, el 2kpi que habíamos hablado. O se lo resto, ¿no es cierto? Acá no se llega a ver la otra, pero aquí estaría la otra raíz. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos una bolsa que sería la primera familia de soluciones o raíces en rojo. Y después vamos a tener otra familia también que son las soluciones en celeste, ¿ven? Acá no se llega a ver la otra, pero sería esta la otra. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que hay una familia clara de soluciones en rojo y otra familia clara de soluciones en celeste. Ahí se ven las infinitas soluciones que va a tener o infinitas raíces esta función trigonométrica. Bueno, así hay muchas para hacer, ¿eh? Hay una patada de ejercicios en el práctico, pero voy a cerrar aquí la clase por una cuestión de tiempos. Sí mencionar que, por ejemplo, si fuese una ecuación del tipo tangente, no sé si acá había aclarado alguna. A ver, a ver, a ver. No, creo que no tenía el ejemplo acá de la tangente. No, no, no habían más. Bueno, pero por ejemplo, cuando tengo una ecuación que relacione la idea de la tangente, lo que puedo hacer inmediatamente en la ecuación es escribirla como seno sobre coseno y tratar de resolverlo en términos de seno y coseno, que es lo que más palpable es y que estamos acostumbrados a manejar. Bueno, ante cualquier consulta pueden escribirme a mi correo electrónico
o los de mi división también ahí por el grupo que tenemos, pero cualquier cosa estamos en contacto. Espero que puedan mirar estas clases con mucha tranquilidad y que les sea de gran aporte ahí como complemento a lo que estuvimos viendo en clase. Bueno, les dejo un cálido saludo y estamos hablando pronto.